empezar con Selmar. Selmar, yo quiero que tú, desde tu campo de acción, nos digas realmente cómo ves los principales beneficios en este planteamiento hacia un futuro. Estamos en esta próxima licitación hacia 5G. Alguien dijo, es el sistema nervioso, pero no dejemos que este sistema nervioso se colapse, ¿no? Démosle hacia adelante. Y en esta visión hacia adelante, ¿cuáles son los principales beneficios que ves en que el país realmente opte por un tema digital, una transversalización de las tecnologías para Panamá? Adelante. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por la pregunta que me haces. Yo creo que la 5G va a impactar no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, y como siempre lo he dicho cuando me entrevistan o en algunos foros, va a impactar donde nosotros nos preocupamos más, que es a los usuarios finales. Nosotros nos debemos al usuario final, y siempre digo que es el eslabón más débil de esta cadena. En este orden de ideas, pues también va a mejorar sustancialmente la calidad de servicio de estos usuarios. Vamos a tener obviamente mucho más contenido digital. Vamos a estar obviamente con la 5G, le vamos a poder, a través de los prestadores de servicios móviles, darles ese acceso a los usuarios para observar estos videos de alta calidad, acceso a la información. Se va a fortalecer la transformación digital, va a haber un crecimiento económico obviamente en el país, y se va a ver impactado de manera positiva no solamente el área gubernamental, sino también lo que es el agro, lo que es la salud, lo que es la educación. Así que yo creo que la 5G pues viene para quedarse, viene para traernos muchas ventajas en nuestro país al usuario final, y desde el regulador estamos obviamente comprometidos con esta innovación tecnológica. Hemos hecho pues muchas cosas importantes en estos últimos meses, sobre todo la modificación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, para poder ya establecer cuál va a ser la frecuencia que van a utilizar los prestadores para ya prestar la 5G en la frecuencia correcta. Algo muy importante es el tema del espectro radioeléctrico y su valor, para que obviamente haya un incentivo para todas aquellas empresas que van a prestar ahora la 5G en nuestro país. Y a mí me gustaría aquí que participara Sana, diciéndonos, desde tu punto de vista, si bien hay un beneficio para la sociedad, ¿cuál sería el beneficio económico para las empresas a partir de la digitalización? Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Antes de todo, muchas gracias por la invitación, muy encantada de participar en este foro. Y un honor representar a la Corporación Financiera Internacional, IFC, que es el brazo del sector privado del Banco Mundial, por los que no nos conocen. Yo soy la representante de la institución para Centroamérica, basada en Panamá, con mi equipo. Y para nosotros el tema de digitalización es algo sumamente importante. Lo vemos como de verdad la oportunidad para las economías en desarrollo de ir adelante de una manera más rápida para alcanzar un desarrollo un poquito más rápido gracias a las tecnologías que tenemos estos días, digitalización que impacta de verdad todos los sectores, todas las industrias, desde manufactura hasta agricultura, transporte, todo lo del día a día. Se habló en el keynote de temas médicos, se habla de educación, cualquier sector está de verdad impactado de esta manera. Nosotros cuando hablamos de digitalización lo ponemos dentro del sector de telecomunicaciones, y esto dentro del sector de infraestructura, en el cual somos muy activos en esta región, hacemos bastante inversiones en el sector. Se trata por ejemplo de infraestructura vial, en la cual hacemos mucho, particularmente en Panamá. Y desafortunadamente es un sector en el cual se necesita todavía mucha inversión y no hay suficiente. Cuando me estaba preparando para este panel vi un análisis reciente que hicimos del IFC, en la cual decimos que en la región de Latinoamérica
se requiere aproximadamente 250.000 millones de dólares anuales en inversión de infraestructura para satisfacer la creciente demanda en sectores como transporte, energía, agua, conectividad digital y otros. Y desafortunadamente el nivel de inversiones que vemos es muy bajo, nada que ver con estos números. Y esto debido a muchas razones, quizás la más grande es que es el espacio fiscal muy estrecho de los gobiernos en la región, y de hecho es sumamente importante involucrar al sector privado, invitarlos a invertir más y abrir este espacio de colaboración de los sectores públicos y privados para poder tener estas inversiones. Y de ahí hablamos mucho desde IFC y otros organismos de desarrollo de APPs, que son una forma de ayudar a brindar y tener estas inversiones que el sector público no puede hacer solo. Así que en general sí, súper importante, pero falta mucho para tener la inversión suficiente en este espacio. Justamente tocas dos puntos importantes, inversión e infraestructura. Todos hablamos de conectividad, ¿no? De la red, del IoT, del cloud, pero todo esto requiere una infraestructura detrás, ¿no? Las redes, las antenas, ¿no? Entonces, hablando de esta parte de infraestructura, Juan, y de inversión, ¿cuál es la importancia de contar con una inversión oportuna para el despliegue de esta infraestructura 5G que necesita Panamá para el desarrollo económico en el futuro? Muy buenos días, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Debo felicitar a Ericsson porque el keynote fue impresionante y la verdad que hasta ahora ha sido un evento muy bueno. Yo tenía una respuesta ya, como quien dice cuando uno se está preparando, pero yo me quedé con eso que dicen, con lo que decían en el keynote de Network plus Device plus Application. Yo llamo eso como quien dice el Spark. Y algo que yo te puedo decir con respecto a tu pregunta referente a la inversión en infraestructura es que tenemos que tener en consideración también, y esto va muy de la mano con lo que decía hacer más temprano de lo de la liberación de la frecuencia, etcétera, ¿no? Todo eso conlleva un costo, una inversión. No podemos perder dos cosas desde el punto de vista. Uno, el tamaño del mercado, 4.3 millones de personas siempre es un reto. Las telefónicas lo ven todos los días. Hay que tomar en consideración lo que es ese retorno de inversión. No vamos a aumentar, por ejemplo, los costes. No creo que sea la idea, no creo que sea la estrategia. La estrategia es Network Device Applications. Es qué podemos hacer para esa chispa de innovación. Nosotros como Cenacit hemos invertido en el 2005 una cantidad, hemos hecho una inversión pública muy fuerte en lo que es la creación del recurso humano, enviando a través de una gran cantidad de programas de becas a universidades de primer mundo para formar los formadores y después empezar a formar aquí. Yo sí creo que es muy importante ese nexo de industria privada, de empresa privada, junto con gobierno, para ir afinando esto, para entonces hacer esa inversión que dé un retorno. Hay que hacer inversiones no solamente a nivel de bases o antenas, sino en ciberseguridad también. Vas a tener una gran cantidad de dispositivos que vas a poder conectar en industrias como el agro, en otras industrias, smart cities, y todo eso conlleva una serie de inversiones, pero a la larga el resultado positivo es aumentar la competitividad, es aumentar el Producto Interno Bruto, es crear más plazas de empleo formales que este país necesita. Es sencillamente transformar en Panamá en un gran laboratorio para servir a la región, y yo creo que Panamá puede hacerlo. En pocos lugares tú puedes tener un área en tan poca área geográfica, tan heterogénea a nivel de negocios, de cultura, etcétera, que después puedes aplicar en otros lugares. Bueno, has dado ideas muy importantes. La parte de habilidades, hace rato decían, es que el 5G es como un Ferrari, pero si dejamos este Ferrari en la terracería, o sea, donde nadie lo usa, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces las habilidades digitales son realmente muy importantes, y es necesario enfocarnos también en no solo llevar conectividad, sino llevar una conectividad significativa, ¿no? Que sea sostenible, que sea segura, ¿no? Y que sea de alta calidad. Y bueno, claro, eso se logra con redes 5G. Y mirando hacia estas redes 5G, hacia esta licitación, justamente hablamos de inversión,
hablamos de infraestructura, pero ¿qué estímulos fiscales, qué estímulos puede dar el gobierno para que esta tecnología no se quede solo en un sector, sino se transversalice hacia otros sectores, ¿no? Ya se mencionaba el transporte, la agricultura, aquí el tema de los puertos es muy importante, la logística. ¿Cómo podemos en esta licitación o en este proyecto incentivar realmente para que las empresas participen y quieran generar este cambio digital en Panamá? Selmar. Sí, yo considero, Elizabeth, que la regulación o nuestra regulación en Panamá debe ser una regulación dinámica, responsable y transformadora que pueda promover esta nueva tecnología de 5G en nuestro país. Entonces, yo creo que debemos articular acciones y poder establecer estas políticas públicas que faciliten el desarrollo y la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, tal como tú lo mencionas. Debemos revisar inclusive desde la SEP estos aspectos que promuevan la inversión, de manera que podamos tener la oportunidad de abrirle las puertas a empresas que quieran obviamente incursionar en nuestro país. Y algo que yo mencionaba pues anteriormente y creo que para mí es fundamental, y hoy casualmente lo hablábamos en la oficina, que es el valor del espectro radioeléctrico. Creo que desde el regulador hemos hecho una labor titánica en poco tiempo, donde hemos podido actualizar ese valor del espectro, porque eso al final lo que hace es lo que comento, que es promover la inversión y no cerrar las puertas a empresas que quieran obviamente invertir en nuestro país, y que no sea el valor del espectro una barrera. También debemos obviamente ver el tema de las torres, de las antenas, de las infraestructuras de telecomunicaciones, en fin, todo lo que pueda incursionar en pro del usuario y que obviamente pueda incrementar el tema de las redes, las telecomunicaciones, y que podamos obviamente de la mano con estas empresas modernizar e innovar nuestro país, ¿no? Creo que nosotros debemos concentrar nuestra regulación en procurar que las empresas de telecomunicaciones sigan invirtiendo en nuestro país, en nuevas tecnologías, un ambiente de sana competencia. Creo que hoy también conversábamos sobre esa posibilidad de que en nuestro país se pueda presentar un tercer operador móvil, de manera tal de que no solamente dinamice la economía, sino que se pueda obtener mejores ofertas para obviamente los usuarios. Yo creo que eso sería sumamente importante para lo que es el sector de telecomunicaciones. Yo creo que entre todas estas cosas sería importante que desde la regulación lo fomentemos, lo desarrollemos y lo podamos ejecutar, obviamente para beneficio de todos. Y en este beneficio de todos, a mí me gustaría darle la palabra a Alex, para que desde tu campo de acción, que es de lo tecnológico, semiconductores, ¿tú qué casos aplicativos ves en donde realmente las empresas pueden tener un éxito en su inversión con estos estímulos, con toda esta digitalización? ¿Cuáles serían los principales casos de uso de la tecnología 5G? Primero que todo, Elizabeth, gracias por invitarme, gracias a Ericsson, gracias a Forbes Centroamérica por la oportunidad. Como Instituto para la Aceleración de Inteligencia Artificial hemos sido muy vocales que el impacto per se de la tecnología no es intrínseco. La tecnología no tiene un beneficio en sí, por sí misma. La tecnología tiene el beneficio del problema que resuelve, y por eso es importante la tecnología, no por lo que es o por lo que hace. Tomando en cuenta esto, el valor está en los casos de uso, y los casos de uso acaban de cambiar dramáticamente. Venía leyendo en el avión, camino acá, un reporte que genera Ericsson en el 2019. Quiero que nos transportemos a ese 2019 de una manera imaginaria, porque es dos cosas, es pre-pandemia, pero también es pre-ChatGPT moment. Y eso es bien importante.
Entonces, para el 2019, el 5G, si lo queremos dividir en dos grandes mundos, el mundo de consumo o de usuario, el que experimentamos en nuestros celulares todos los días, que seguramente eso es lo que más asociamos, crece entre single digit o por ahí 2% a lo largo de la proyección hacia el 2030. Pero el segundo grupo, que es el de los casos de uso de negocios, B2B, donde está el retorno de inversión, crece casi 14%. Y cuando Sara menciona el tema de, sí, no hay espacio, hay una brecha que se genera naturalmente para Latinoamérica, y de que no hay espacio fiscal en los gobiernos para que sean los únicos que cargan con la inversión de hacer que esa brecha se cierre. Y es ahí donde esas dos cosas combinan, porque pre-ChatGPT y pre-pandemia era clara la división. Y estoy súper emocionado de escuchar la actualización de ese estudio para 2025, porque estoy seguro que dramáticamente va a cambiar el caso de uso del B2B. ¿Cómo utilizamos 5G para aplicaciones industriales que tienen retorno de inversión? Y ahí es donde está el valor. Entonces te menciono un par y voy a empezar por la más relevante, que desde nuestro punto de vista del Instituto para la Aceleración de Inteligencia Artificial es uno de los 3 temas más importantes, estoy seguro que concuerdo contigo, para que Panamá optimice, es el tema de puertos, logística internacional, bajo el concepto de colocar y posicionar a Panamá como el centro neurálgico de la logística internacional. Mucho se habla de eso para semiconductores, y hablamos con el doctor Ortega hace unos minutos y contigo sobre lo importante que ha sido todo el tema del empuje y esa chispa que inició el tema de los semiconductores y que sigue con muchísima fuerza. Pero eso no, realmente no es acerca de los semiconductores, es acerca de que Panamá se vuelva ese centro neurálgico. Para que Panamá se vuelva el centro neurálgico del comercio mundial, que tiene toda la oportunidad para hacerlo, necesita un par de cosas. Necesita un montón de talento, que hablábamos de eso con el doctor Ortega, y ustedes han hecho mucho énfasis en invertir dinero en generar el talento. Pero también hay que tener una capacidad para poder invertir de manera privada en estos casos de uso. Por ejemplo, a la automatización de puertos. ¿Ustedes saben cuánto cuesta o cuántos datos pesa un minuto de la tecnología LDIAR, que es la tecnología que básicamente un vehículo autónomo utiliza para percibir su espacio? Hace un mapa tridimensional de todo el espacio en 4K, y él puede entender dónde está y cómo moverse. Cada minuto de esta tecnología consume 12 gigabytes. Es tan sencillo como decirles, es imposible que nosotros demos ese salto si nosotros no nos movemos a las nuevas tecnologías, entre ellas 5G, porque no hay manera que lo logremos con 4G. Y ahí es donde está el retorno de inversión, ahí es donde esa automatización, por ejemplo, puede hacer que Panamá, de ser el puerto número 1 en la región y número 2 a nivel hemisferio, podría crear un nuevo nivel de automatización, como lo que pasa en Holanda, Países Bajos, donde es altamente automatizado y donde de verdad el posicionamiento de Panamá no sea tanto necesario que lo empujemos nosotros de manera forzada, sino que sea algo natural, que el comercio mundial vea a Panamá como ese centro neurálgico, no solo porque lo dice y porque tiene el canal, sino porque ha hecho una inversión relevante, no solo en talento, sino en invertir en la tecnología para respaldar el talento. Estoy apuntando, sí, porque tomo la idea de esta inversión. O sea, la inversión no es monetaria, ¿no? La inversión es en diferentes aspectos, y tomamos el talento como un eje principal de la diversificación tecnológica. Y en esta diversificación tecnológica y en esta inversión, Sana, tú que estás en un centro de financiamiento, ¿cuáles serían estos estímulos para tener beneficios, obviamente, en los sectores productivos? Porque al final lo decíamos hace rato, es un ecosistema, ¿no? O sea, no es una sola persona tomando la decisión, es esta colaboración de el gobierno, el sector privado, la academia,
el sector social, ¿no? ¿Cómo involucramos a todos estos actores para lograr tener un cambio positivo en Panamá? Por favor, Sana. Sí, no, absolutamente. Es algo que toca muchos actores, muchos sectores. Obviamente, como lo hemos mencionado antes, esta revolución digital impacta todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? del día a día. Y es obvio que para tenerla bien y para hacer las cosas bien y poder impactar estos sectores, hacer que esta revolución esté como debe de estar en cada sector y cada aspecto de nuestras vidas diarias, cada actor tiene que hacer su trabajo y hacerlo bien. Obviamente la parte pública es sumamente importante, las reformas, las leyes, el marco regulatorio general que pueda empujar a una buena utilización de esta tecnología y desde obviamente preparar la gente en el sistema educativo y después tener los buenos incentivos para las compañías para implementar las reformas y estar a un buen nivel adecuado de su estrategia digital. Esta parte obviamente es sumamente importante del sector público, también crear el espacio para que el sector privado pueda venir con inversión, porque sí, estas cosas cuestan mucha plata, y crear este espacio, esos incentivos al sector privado para venir y invertir en cada sector para asegurarse de tener una buena estrategia digital. Pero también hay que verlo al nivel global del país, a dónde vamos. Ahí voy un poco a lo que estaba mencionando Alex en un ratito. Hay que ver cuáles son los low-hanging fruits para Panamá, que obviamente es el sector banquero de una parte, también es el sector logístico, se trata del canal, optimizar y utilizar esta posición del canal para ir adelante en términos del avance económico del país, esta conectividad que tenemos entre el canal Copa también. Yo diría que es el sector en el cual hay que enfocarse un máximo. También estamos con el sector financiero, que es súper avanzado en la región, que ya está bastante avanzado en el tema, pero hay cosas que hacer. Y ver qué otros sectores nos necesitamos. Lo del transporte para mí también es sumamente importante, o sea, puertos, aeropuertos, carreteras, donde falta mucho en el país y donde esta revolución digital nos puede apoyar sumamente de una manera súper importante. Se habla ahora de ciudades smart cities, se habla de ciudades digitales, semáforos inteligentes, toda la parte de seguridad pública también, que se hace mucho a través de estas redes. Y una inversión en estas nos puede apoyar a manejar la ciudad, el tráfico que se pone cada día más complicado, y otros sectores, o sea, educación, de lo cual hablemos antes, o sea, el médico, ahora se habla de operaciones quirúrgicas a distancia, y poder alcanzar mucha gente en este país que son lejos, que no tienen acceso directo a una buena educación, salud, etcétera, a través de estos métodos. Pero sí, se trata de una estrategia global, macro a nivel del país y involucrando todas las partes, o sea, el sector público, privado y también las instituciones de desarrollo como nosotros, que están interesadas, que tienen el conocimiento, lo han hecho en muchos otros países y pueden compartir casos de éxito y venir no solo con capital para invertir, pero también con experiencia y casos de éxito para replicar en el país. Totalmente de acuerdo, y sobre todo, sabes que cuando dices Smart Cities y todos estos ejemplos que nos das muy acertados, me hace pensar en hiperconectividad, ¿no? O sea, es lo que estamos esperando, ¿no? Esa hiperconectividad para la logística, los aeropuertos, el sector financiero, el educativo, y en esta hiperconectividad macro, ¿no? Juan, dime, ¿cómo ves? ¿Qué ventanas de oportunidad tenemos? Ya hablaste de la parte educativa, pero a mí me gustaría que también nos explicaras un poco del tema de redes confiables, redes seguras, porque al final, ¿sabes? Si tenemos esta hiperconectividad, estos datos, toda esta parte que cruza estas oportunidades de interconectar tanta logística, infraestructuras críticas, ¿cómo juega un papel, cómo tiene una ventana de oportunidad tan grande el tema seguridad, infraestructuras confiables, infraestructuras de tecnología limpia,
¿Cómo ves esta parte? ¿Qué ventanas de oportunidad tú podrías describir en este mundo hiperconectado, en este mundo donde se requiere tener este tipo de elementos? De verdad que uno cuando habla de estos temas como que sueña, como que uno dice, hey, esto es un mundo utópico. Utópico, pero próximo, ya nos lo dijo Misha, próximo, muy próximo. En efecto, pero también yo creo que tenemos que tener en consideración que tenemos que tocar un poco tierra. Somos un país que, viendo lo que era el Panamá de los años 60, previo a un tratado de 77, es un Panamá, es otro planeta. Yo creo que es un país que previo al año 2000, 1997-98, que es lo que yo sí recuerdo, yo soy más pelado, no recuerdo los 60, no estaba, es un país muy distinto, es un país totalmente distinto antes del 2006, un referéndum, y antes del 2016, un canal ampliado. Pero no todos estamos ahí. Sí, el verdadero reto no es tanto hacer esa hiperconectividad, es democratizarla, es asegurarnos de que en realidad cuando hablamos de una red hiperconectada estamos hablando de un Punta Burica a un Cabo Tiburón, y no solamente el área bancaria o un área cerca de un puerto o cerca de un canal, cerca de donde pasa el, no sé, creo que es 9.5% del comercio mundial. Es ayudarle a ese productor a que en efecto ayude de una forma segura a aumentar su producción. Yo con mis primos, por ejemplo, sembramos pitaya y es un lío aquí exportar. Nada, no estoy criticando, es la realidad. Somos un país que tiene muchas deficiencias. Y esa hiperconectividad, si nosotros en realidad aspiramos a tener un país hiperconectado, un país con pleno empleo, un país con tantas inversiones, tenemos que empezar desde algo que tú mencionaste, que es desde una educación extremadamente básica. Nosotros tenemos que entrar a las aulas. Nosotros no tenemos todavía las aulas hiperconectadas y ahí hay una oportunidad que 5G sí puede entrar. Se ha hablado mucho acerca de cómo podemos nosotros enseñarle a estos jóvenes, a estos niños. Yo no voy a hablar de secundaria, voy a hablar de primaria, porque Alex no me va a dejar mentir, hay casos de éxitos impresionantes de inteligencia artificial ya en otras latitudes, pero empiezan en 4º grado, empiezan en 3er grado, con algo de programación básica, pero el tema es el lugar en donde están, lo apartado que están, que de repente para un operador, y aquí sé que hay varios, es complicado llegar a un punto, a varios nodos de fibra óptica, pero quizás con comunicación inalámbrica es más fácil llegar a esas aulas. Entonces debemos empezar a soñar en una educación hiperconectada, en donde tú puedes empezar a sembrarle esa semilla a esos chicos, a esos niños que son los empresarios, deberían ser los empresarios de mañana. Y yo ser mayor el tema de las AMPYME, que nada más sean AMPYME, perdón, mi pymes aquí solamente vendiendo paraguas, a mí no me gusta. Yo quiero ver mis pymes ya haciendo startups. Aquí hay una startup muy buena que vi al CEO Efraín Gómez, saludos, que empezó muy pequeño y hoy en día ya está exportando de Panamá. Ese es un caso de éxito, muy enfocado en el área de nuestra, y es hacia donde tenemos que ir. Empecemos a hiperconectar primero las aulas, empecemos a hiperconectar mentes, y ya entonces podemos ir para allá. Lo siento, pero es que yo tengo que ser muy franco, y es y estoy hablando en nombre del Estado. Queremos ir a una sociedad con ciencia, con tecnología, con innovación. Estamos invirtiendo en centros de investigaciones, pero tenemos una deficiencia que tenemos que también llenar. Totalmente de acuerdo, y ahí es donde yo voy a hacer un comercial. Ericsson tiene más de 60,000 patentes. Y la realidad es que estamos en una apertura gubernamental para hacer una compartición de conocimiento, ¿no? Y es aquí donde expresamos siempre nuestro compromiso por continuar haciendo esta compartición de conocimiento con los gobiernos, ¿no? Ya hemos implementado estos proyectos en México, en Colombia, en Costa Rica, y justamente hacemos un train the trainers. Entrenamos a los maestros, ¿para qué? Para que ellos así puedan transmitir el conocimiento. La realidad es que es cierto, yo siempre lo digo, tenemos que hacer que la tecnología sea ese Ferrari en donde los niños saber usarlo para cosas que realmente les van a dejar un valor. El uso de la tecnología bien enfocado genera economía. Queremos
generaciones que estén enfocadas no en hacer videos y subirlos a las redes y decir, no, que realmente sepan programar, que sepan codificar, y es por eso que estamos muy comprometidos con esta parte de responsabilidad social. Y en esa parte tocaste un punto, ¿no? ¿Cómo se ven los mercados desde fuera? ¿Qué está pasando con las empresas desde fuera? Aquí, Alex, quiero que me complementes, porque tú, con tu experiencia internacional, con tu experiencia que tienes en otros mercados, ¿qué está pasando? O sea, si hay inversiones, si se está transversalizando, se está generando este tipo de conocimiento. ¿Tú cómo ves la experiencia y cómo esa experiencia puede aportar a el crecimiento económico de Panamá? ¿No? Voy a ver a mi derecha ahorita para hacer este comentario. No pun intended. Hay capital con un muy buen apetito de riesgo. Y cuando lo digo es porque no sale de la nada. Sale de haber muchos operadores, por ejemplo, donde hay una competencia muy fuerte para poder abarcar un mercado, y que sé que el mercado de Panamá es pequeño en cantidad de personas, pero es estratégico, y lo es. Vengo ahorita de Miami, de una conferencia del Caribe, donde hablamos de Panamá como centro neurálgico estratégico, que su tamaño lo hace especialmente mejor. Entonces es más una ventaja que una desventaja. Obviamente, si lo queremos ver desde el lado de consumidor y de cuántas líneas telefónicas vendo, posiblemente sea el lado o la manga más corta de la camisa, sobre todo por el crecimiento que proyecta, y si dejamos 2 operadores nada más aún. Pero si comenzamos a ver otras cosas, por ejemplo, a tu pregunta, el resto de países ven aplicaciones y casos de uso como el driver principal para el apetito del riesgo del capital. Tú mencionabas educación. En efecto, la educación, la capacidad de poder llegar con tecnologías como la 5G a lugares donde hacerlo con otra tecnología te costaría muchos más dólares de CAPEX para ir a invertir. Eso es número 1. Número 2, que te doy una idea, algo en que Panamá cada vez se está posicionando mejor, que es el turismo médico. Entonces, imagínate la capacidad de poder, con elementos que ya están hoy aquí, que son operaciones robóticas, por ejemplo, que existen hoy aquí en Panamá. Es algo bastante común, te digo yo, dentro del entorno panameño, pero esa operación robótica ejecutada por el doctor especialista que está en Italia. Para eso necesitas una red que sea una red hiperconfiable de baja latencia. Eso es por sus siglas en español. Eso quiere decir que ahí, en medio de una operación a corazón abierto, la diferencia entre una respuesta de 30 milisegundos y una de 60 milisegundos puede ser la diferencia entre una vida y una muerte. Es bien importante tener un ancho de banda tan relevante, que sea impulsado por inversiones que le vean retorno. Entonces, ahí hay casos de uso nuevos. Entonces, ahí hay otros países, por ejemplo, en ecosistemas más maduros, no quiero mencionar países en especial, pero en ecosistemas más maduros, del lado de Norteamérica, del lado de Europa Oriental, es muy común, por ejemplo, hacer operaciones a control remoto. Eso es una fuente de revenue que no existía antes. Ahí no había, es valor en un mercado que no existía hace 4 o 5 años. La base es tener un ancho de banda 5G para poder hacer lo que siempre se ha podido hacer a nivel de robótica, pero desde otro continente. Entonces yo te diría, vamos de nuevo a tu pregunta inicial, es un tema de casos de uso, y esos casos de uso en la tecnología emergente nos está cambiando by the minute. Muchas gracias, Alex. Vamos a ir cerrando y en este tema de cerrar, de conclusiones, me gustaría, Selmar, que nos des tus conclusiones con miras a tener un Panamá conectado. A lo mejor empecemos con lo básico, ¿no? Con esta licitación 5G que está próxima, que la esperamos, la queremos, la necesitamos. Pero justamente ahí, ¿cuál sería esa conclusión con miras hacia allá? ¿Qué podemos esperar del gobierno en los próximos meses? ¿Cuáles son las próximas acciones que nos van a dar? Creo que le estoy pidiendo mucho, ¿verdad? Pero una conclusión de tu lado, viendo estos próximos meses tan esperados de una licitación 5G.
Sí, bueno, desde la SEP nosotros consideramos que la tecnología 5G es una oportunidad para fortalecer la transformación digital, obviamente, del Estado y por ende, pues, el desarrollo económico del país. Y la verdad es que coincido mucho contigo en la parte de la educación. Yo creo que eso es sumamente importante. Podemos matarnos aquí en regulación, en hacer y deshacer, en los equipos, pero sin una buena educación para que ellos puedan y sepan utilizarlo de manera correcta, entonces no estamos haciendo obviamente nada, ¿no? Entonces, por tal motivo, pues los actores de esta sociedad debemos obviamente hacer articulaciones efectivas para el aprovechamiento de esta tecnología, y en ese sentido debemos seguir preparando, y reitero, el talento necesario para el aprovechamiento de los beneficios que esta tecnología nos ofrece y que a la larga en efecto sea sostenible. Así que nosotros estamos sumamente comprometidos, nos encanta obviamente esta oportunidad que tenemos de escuchar diferentes comentarios, sugerencias, conocimiento, y poder entonces ser ese Panamá que pueda innovar, que pueda traer nueva tecnología y que obviamente en pro de los niños y de nuestros usuarios finales. Gracias. Muchas gracias, Selmar. Sana, tus conclusiones viendo hacia esta próxima licitación 5G, hacia esta parte de conectividad, democratización. Adelante. Pues obviamente, como lo he mencionado antes, es un tema súper importante para nosotros. Felicitamos obviamente al gobierno, al país, de tomar este paso tan importante en términos de conectividad digital, que hemos dicho que es algo que sí impacta a todos los sectores, todos los aspectos de vida de los ciudadanos, súper importante para el país, para su crecimiento, para ir adelante. Es algo que uno no puede vivir sin esto en muchos sectores, y que está avanzando súper rápido alrededor del mundo. Así que si no tomamos estos pasos más o menos al mismo tiempo, en unos años vamos a estar súper detrás. Entonces, contentos con esto, felicitamos, y nos encantaría ser parte de este camino, si podemos apoyar, ayudar. Es algo que un sector en el cual tenemos bastante inversión alrededor del mundo, y hemos hecho un montón de data centers, de towers y de apoyo, acceso a banda ancha en muchos países, más que todo en África, donde sí hay muchas necesidades en términos de conexión digital, pero aquí a la orden, y contentos de colaborar y ver cómo podemos o invertir directamente o crear espacios para otros inversionistas para apoyar en este sector. Nos encanta. Compromiso, apoyo, inversión, financiamiento. ¿Qué más podemos escuchar, Alex? Conclusión. No piensen como 5G solo en los celulares. Ahí hay una demanda, hay un valor de mercado, y tiene un valor. Ahí no está el valor del futuro. El valor del futuro está en digitalizar las partes más estratégicas, no solo del país, de la región. La capacidad de poder convertir 5G en un habilitador para puertos, educación, medicina, comercio, e-commerce y comercio en general, puede transformar al país, y ahí hay al menos 12 veces más valor, con 12 veces más aceleración de aquí al 2030, que solamente ceñirnos a pensar en celulares. Entonces, casos de uso que están habilitándose todos los días específicamente con casos de robótica, y la robótica impulsada por la inteligencia artificial, es donde está el valor del futuro. Y si algo les puedo traer de Norteamérica ahorita, es de que ahí es donde hay un gran apetito de riesgo por ir a buscar eso. Y para Estados Unidos, por ejemplo, el 5G es un dado, está ahí, es parte de la base, es parte de las cosas higiénicas que están ahí. Ellos están viendo, es más, cómo generan autonomía en chips. Entonces, nosotros todavía estamos discutiendo entre esos temas higiénicos donde tiene que haber un ancho de banda. Esto no es una opción, eso tiene que pasar. En la inversión si queremos subsistir y ser relevantes de aquí al 2030 para el comercio mundial, que es donde pertenecemos, y es un rol que le pertenece a Panamá, no lo podemos dejar ir por algo tan básico como
un bajo apetito por inversión en 5G. Muchas gracias, muy valiosa esa la parte de la inversión, que es un valor, ¿no? Hablábamos hace rato me decían, es que cómo llegas ¿cuál es el principal objetivo de tu labor? Y yo, a veces es evangelizar a los gobiernos, a los reguladores, que 5G no es solo para temas móviles, sino que necesitas llevarlo a los sectores productivos del país. Y en esta parte ya, para concluir, Juan, nos has hablado mucho de la parte de democratización, ¿no? Esa palabra me gusta, aparte que soy abogada, entonces democratizar las tecnologías. ¿Cuál sería el principal valor, la principal conclusión que ves de esta oportunidad de 5G en Panamá? El escenario que yo me estoy imaginando es 5G sumado con la ejecución exitosa de la Estrategia Nacional de Semiconductores, sumado con la estrategia que estamos generando de inteligencia artificial, sumado con lo que estamos viendo hoy en día, una estrategia nacional de bioeconomía, en la que el 30% del Producto Interno Bruto hoy en día se basa en eso y lo podemos maximizar. Yo estoy viendo un auge impresionante de conectividad, no tanto basado en celulares, yo concuerdo contigo, pero sí en una sensorización, sí en ese, de repente, Industria 4.0 que no llegó aquí a tiempo, pero que podemos explotarla con una tecnología como un 5G. Yo estoy viendo un auge en papers, yo estoy viendo un auge, por lo menos nosotros tenemos la intención, en una serie de convocatorias públicas. Tenemos múltiples centros de investigaciones aquí bajo Senacid. Nosotros estamos en 11, que van desde tecnologías de la información y comunicaciones hasta centros de investigación de cambio climático. Yo estoy viendo un auge en ese mundo. Yo estoy viendo Te traigo un doceavo. Belleza. Ahí estamos. Yo estoy viendo un boom de datos, yo estoy viendo un boom de oportunidades. Eso es lo que yo envisiono cuando yo veo ese nexo de tecnologías. Y de nuevo, volviendo a algo que Misha más temprano dijo, que es red, dispositivo y aplicación. Aplicaciones tenemos muchísimas, tenemos muchísimo potencial. Por supuesto, no podemos olvidarnos de lo que es el centro multimodal logístico que tenemos, también pensando en aeronáutica. Parte del por qué la estrategia de semiconductores a nivel de assembly testing and packaging hace sentido en Panamá es por esa hiperconectividad que tenemos a nivel de comercio. Y por último, el centro bancario que tenemos también. Yo estoy viendo cada vez más una banca más confiable. Yo quisiera ir a Gunayala, bueno, ya más o menos se puede, ya está a distintos puntos de nuestro país, y ya pagar directamente con un, no voy a decir la marca, con un digital wallet, por ejemplo. Hay varios aquí ya, hay uno que está medio que dominando el mercado, pero sí, me encantaría ya sencillamente pasar del dinero físico a un dinero 100% electrónico. Lo podemos hacer. Y yo no estoy pensando en más de 5 años para ese Panamá. Podemos hacerlo.